Soy el Mateo 13. Mateo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículos 24 al 30 y versículos 36 al 43. Voy a dar un tiempito para que lo vayan encontrando. Amén. Ya. ¿Cómo dice el título? Dice parábola del trigo y la cizaña. Amén. Entonces le vamos a dar lectura y nos van siguiendo. Dice, parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron pues entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo hizo esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Y ahora el versículo 36 al 43. ¿Cómo dice el título? Y entonces vemos que aquí Jesús explica esta parábola que acabamos de leer. Dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la cizaña es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Voy a ver que puedan cerrar sus ojos y vamos a orar un momento, pidiéndole a Dios que sea Él el que hable por medio de esta palabra. Amén. Bueno, hermanos, lo que acabamos de leer en la palabra es una parábola de Jesús. ¿Qué entendemos nosotros por parábola? ¿Qué me podría decir? Enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué me podrían decir por parábola? ¿Amén? Bueno, parábola es una narración representativa que encierra una enseñanza, como decía mi hermano. ¿Amén? Una parábola es una narración representativa que encierra una enseñanza. Entonces, hablemos un poco del contexto. Jesús cuando vino aquí a la tierra, sabemos que Él vino a morir por nosotros, ¿no es cierto? Y Jesús en ese tiempo que estuvo aquí en la tierra también enseñó muchas cosas acerca de su reino. Enseñó la verdad de Dios, se mostró a sí mismo como Dios, un Dios cercano a sus hijos, y nos enseñó misterios de su reino. Amén. Entonces Jesús también cuando vino aquí en la tierra nos enseñó muchas cosas. También Jesús habló muchas cosas proféticas, cosas del fin de los tiempos, cosas que ya se estaban gestando en ese tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Entonces Jesús enseñó muchas cosas, enseñó misterios, enseñó cosas futuras y cosas que se estaban empezando a gestar en ese momento en que Él estuvo aquí en la tierra. ¿Amén? Y entonces esta parábola que leímos habla acerca de esto, habla acerca de cosas proféticas.
habla acerca de cosas del fin de los tiempos y también cosas que se empezaron a gestar en ese tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra y de mucho antes de que Jesús viniera y los tiempos que venían después. ¿Amén? Entonces esta parábola habla acerca de esto. Y aquí se la voy a resumir un poco. Entonces esta parábola dice que él mismo, Jesús, sembró su buena semilla en el campo. Y la interpretación dice que la buena semilla son los hijos de Dios. ¿Amén? Dice la interpretación que la buena semilla son los hijos de Dios. O sea, su iglesia. Diga, nosotros somos la buena semilla. Los que amamos a Dios y su palabra y seguimos su doctrina. Amén. Dice también que el campo es el mundo, nuestro planeta en el que vivimos, el planeta Tierra. Ese viene siendo la Tierra. Amén. La parábola dice que mientras la buena semilla estaba en el campo, Satanás sembró cizaña y esta brotó junta con el trigo en el mismo campo, o sea, en el mismo mundo en el que nosotros estamos. La cizaña brotó junto. Entonces los siervos, que son los ángeles, se dieron cuenta, le dijeron a Dios que la arrancaban. Y Dios les dijo que no, porque no sea que arrancando la cizaña arranquen también con ella la buena semilla, el trigo. Entonces Dios permitió que se conservaran ambas y que se dejen crecer juntas, pero hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Diga, el tiempo de la cosecha. Y como vimos en la interpretación, la cosecha viene siendo el fin de los tiempos, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no es cierto? Ese viene siendo el tiempo de la cosecha que habla la parábola. Entonces en ese momento, el mismo Jesús sería quien apartara la cizaña del trigo, quemando la cizaña y echando el trigo en su granero. Entonces, en esto último, cuando la parábola nos dice que el trigo será echado a su granero y la cizaña será quemada, aquí nos damos cuenta de algo. En esto último nos damos cuenta de que Jesús también dejó en claro de que existe un cielo y un infierno, ¿no es cierto? Jesús dejó en claro de que existe un cielo y un infierno, y que en el fin de los siglos Él separaría la cizaña del trigo. ¿Amén? Entonces nos podemos dar cuenta por medio de esta parábola de que existe. ¿Amén? Entonces hasta ahora también nos podemos dar cuenta de que Satanás intenta arruinar lo que Dios sembró. ¿Amén? Nos damos cuenta que Satanás intenta arruinar lo que Dios sembró, su buena semilla, sembrando la cizaña. Y ahora nos podemos hacer dos preguntas. ¿Qué representa la cizaña en esta parábola? ¿Qué representará la cizaña en esta parábola? ¿Qué me puede decir algo? Una idea. ¿Qué puede representar la cizaña? ¿Qué podría representar la cizaña? Y ahora pregunta, ¿por qué Dios permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos? Nos podemos hacer esa pregunta, ¿por qué Dios permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos? ¿Qué es la cizaña? ¿Qué representa la cizaña? Entonces, respondamos la primera pregunta. La cizaña, como nos dice la interpretación que leímos, dice que son los hijos del malo. ¿Amén? ¿Qué es la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Los hijos del malo. Pero ustedes me pueden decir, ¿quiénes son los hijos del malo? ¿Quiénes son? ¿Te hacen esa pregunta? ¿Quiénes son los hijos del malo? Veamos el versículo 41 que leímos, en Mateo 13, versículo 41. Mateo 13, versículo 41. Que alguien se pare y lo lea fuerte, a ver si se escucha. El primero que lo encuentre. No se peleen.
Amén. Entonces quedémonos con lo último. Dice que Él recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Amén. Dice entonces los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces nos podemos dar cuenta de que la cizaña son los hijos del malo. ¿Y quiénes son los hijos del malo? Los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de tropiezo, nosotros ya nos podemos imaginar de qué se trata. Y cuando hablamos de iniquidad, iniquidad significa una maldad grande, un mal grande. Eso significa iniquidad, una maldad grande. Pero ¿hacia qué cosa trae tropiezo o contra qué hace un mal grande esta cizaña? ¿Contra qué cosa hace este tropiezo y causa este mal grande? ¿Contra qué fue plantada la cizaña? Fue plantada contra la semilla, contra la buena semilla, ¿no es cierto? La cizaña fue plantada para arruinar la buena semilla. Amén. Entonces el tropiezo y este mal grande es contra el trigo. Diga, contra el trigo. O sea, contra los hijos de Dios. Ya, contra los hijos de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta de que Satanás sembró en este mundo, en la misma tierra, sembró cizaña, que trae tropiezo y que trae un mal grande en contra de los hijos de Dios, en contra de la buena doctrina que Dios formó. Amén. Contra su evangelio, contra la verdad de su evangelio. Amén. Vayamos a Romanos 16:17. Romanos 16:17. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Amén. Bueno, entonces sabemos que Romanos es una carta de Pablo escrita a la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Sabemos quién es Pablo. Pablo, un siervo de Dios, un misionero de Dios que vivió, que Dios levantó poco después de que Jesús ascendió a los cielos. Dentro de ese periodo, cuando Jesús ascendió a los cielos, después de resucitar, Dios levanta a Pablo. Y Pablo es quien escribió esta carta a los hermanos de Roma. Y dice Pablo: más les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo. ¿En contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que se aparten de ellos. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo ya se empezó a gestar lo que Jesús hizo en la parábola. Un tiempo después de que Jesús ascendió a los cielos, ya se empieza a gestar. Amén. Nos podemos dar cuenta como Pablo advierte. Le dice: más les ruego, hermanos, que fíjense en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la palabra, de la buena doctrina, del evangelio. Amén. Entonces vemos como ya se empieza a gestar esto un poco después de que Jesús sube a los cielos. Amén. Entonces aquí vemos como en los tiempos de Pablo ya se levantaban hombres y mujeres que causaban tropiezo en contra de la doctrina verdadera que Dios formó, su palabra, su evangelio. Y ahora nos podemos hacer una pregunta: ¿en estos tiempos estará pasando esto? Amén. ¿Estará pasando eso en estos tiempos? Vimos que en los tiempos de Pablo ya estaba pasando. Entonces, sí, lamentablemente en estos tiempos está pasando, y aún mayor. Amén. Día a día se levantan movimientos que van en contra de la palabra de Dios. Día a día en el mundo se levantan movimientos que están en contra de la verdadera doctrina que Dios formó. Como jóvenes cristianos muchas veces estamos expuestos por diferentes medios a alejarnos del camino de Dios, alejarnos de su verdad, alejarnos de su verdadera doctrina. Como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces estamos expuestos
Hay tantos caminos que uno puede elegir, hay tantas cosas que uno puede llevarse o puede apartarse del camino por malos consejos, por malas amistades. Hay muchas cosas que nos pueden apartar de Dios, porque ahora por todos lados hay doctrinas que van en contra del Evangelio. Por todos lados vemos, por internet, vemos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Podemos ver por un lado, el lado científico, teorías evolutivas, que el hombre desciende del mono, teorías de autoexistencia, que el Big Bang, que el universo se creó a sí mismo. ¿Qué es lo que hacen estas teorías? Dejaron de un lado al Dios creador de todas las cosas. Amén. Estas teorías dejaron de un lado al Dios creador, al Dios verdadero, al Dios que creó todo. Amén. Entonces vemos que por un lado científico se están levantando teorías que van en contra del Evangelio, y eso lo estamos viendo en este tiempo. Amén. Pero podemos decir que la ciencia, la filosofía es mala. ¿Podemos decir eso? Veamos a Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2, versículo 20 al 21. Daniel 2, versículo 20 al 21. Aquí habla Daniel en esta palabra. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Qué nos dice esta palabra? Dice que Él es el Dios de la sabiduría, el Dios de la ciencia, el Dios que quita reyes, el Dios que pone reyes. Dice que es el Dios que da la sabiduría, da la ciencia. Amén. Entonces, ¿podemos decir que la ciencia es mala? ¿Podemos decir que la filosofía es mala? No, no es mala. Pero miren, Satanás levantó sutilmente dentro de la ciencia científicos con estas mentalidades que pusieron estas teorías. Y lamentablemente esto es lo que se está enseñando ahora en la educación, en los liceos, colegios, universidades. Lamentablemente esto es lo que se enseña. Amén. Doctrinas que van en contra del Evangelio y sutilmente se metieron dentro de la ciencia. Amén. Entonces, ¿dónde cometió el error la ciencia? ¿Dónde podemos decir que cometió el error la ciencia? Vayamos a Proverbios 9:10. Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10. Proverbios está después de Salmo. Proverbios 9. Proverbios 9, versículo 10. Y esta palabra dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué dice entonces? El temor a Jehová, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Dios Altísimo es la inteligencia. Entonces, ¿dónde cometió el error la ciencia? ¿Dónde cometió el error la ciencia, la filosofía? ¿Dónde cometió el error? Entonces la Biblia nos dice que el principio, lo esencial de la sabiduría, lo esencial del conocimiento, lo esencial de la inteligencia, es el temor a Dios. Eso nos dice la palabra. Es el conocimiento de Dios, es el temor a Dios, esa es la esencia de la sabiduría, esa es la esencia de la ciencia. Amén. Eso nos enseña la palabra. Si la ciencia o la filosofía no tienen esta esencia en su estructura, es vana, es inservible,
y se convierte en parte de esa cizaña que Satanás siembra. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta de esas cosas, como ya en este tiempo se están viendo. Amén. Y ahora por otro lado, vimos la ciencia. Por otro lado, también, ¿qué creen que está? ¿Por qué otras cosas, por qué otros medios creen ustedes que Satanás siembra su cizaña? Dijimos que por el lado científico, como también, por otro lado, está la religión. Digan la religión. Y ustedes me dirán, ¿por qué la religión? No, ¿por qué? ¿No es cierto? Pero déjenme decirle algo. Si existe algo que Satanás usa más que la ciencia para engañar y dar tropiezo a la palabra de Dios y a la humanidad, es la religión. Si algo que Satanás está usando mucho más que la ciencia en este tiempo para influenciar y meter su cizaña, es a través de la religión. ¿Amén? Hoy en día existen centenares de religiones en el mundo. Existen muchas religiones. Y hoy en día las tres más grandes que existen son, diga así, número uno, las tres más grandes religiones del mundo que existen hoy en día. El catolicismo. Número 2, el islamismo. Número 3, el judaísmo. Estas son las tres más grandes religiones en el mundo hoy en día. El catolicismo, el islamismo y el judaísmo. Y miren, y sospechosamente estas tres tienen relación con la palabra. Sospechosamente estas tres tienen relación con la palabra de Dios. Pero se desviaron completamente de la verdad. Ustedes me dirán, ¿cómo? Dice, el catolicismo le dio más importancia al Papa, a la Virgen María, a los santos, que a Dios mismo, y convirtieron a Jesús en una hostia, una galleta que sacrifican todas las misas. Convirtieron a Jesús en una galleta. Imagínense. Le dio más importancia al Papa, a los santos, a María. Se desviaron completamente de la verdad que Dios estipuló en su palabra. Se levantaron, se lucraron con la gente, incentivando con el temor de no ir al infierno, y dieron todas sus posesiones a lo que hoy se llama el Vaticano. ¿Por qué creen ustedes que el Vaticano es un lugar poderoso, lleno de riqueza? Satanás también se toma de la religión para engañar. Y ahora vemos el islamismo, el segundo. Reconocen el islamismo reconoce a muchos personajes de la Biblia como verídicos. Ejemplo, reconocen a Moisés, reconocen a Abraham, reconocen a Jacob. Pero ellos sirven al Dios Alá. Entonces, ¿cuánto han escuchado de Alá? Y a su profeta Mahoma. Ellos reconocen a Jesús como un profeta. El Islam reconoce a Jesús como un profeta, pero como un profeta nada. Pero Mahoma se encargó de poner a su Dios, Alá, por sobre el Dios verdadero. Incentivó con el temor para que la gente dejara de un lado el Dios verdadero. Y con temor involucró a este Dios Alá. Y cualquiera que menciona a Jesús como Dios, lo decapitan, lo condenan a muerte, lo matan. Eso es lo que hace el Islam. 3. El judaísmo. El judaísmo se guía solamente por el Antiguo Testamento de la Biblia. Se rigen estrictamente por las leyes de Moisés. Solo creen en Jehová, no en Jesús y no al Espíritu Santo. Todavía están esperando que llegue el Mesías, cuando Él ya vino por primera vez. ¿Amén? Ellos todavía están esperando que venga el Mesías cuando Jesús vino, cuando Él ya vino. Y ignoran completamente que la salvación ya no es por obras, sino por la gracia que Dios nos dio. Amén. Y así existen muchas otras religiones que no conocen nada de la Biblia, como el budismo, el hinduismo, que le rinden culto a muchos dioses y a sabios del pasado. ¿No es cierto? Existen millones, cientos de religiones en el mundo. Y lamentablemente millones de personas están siendo condenadas por esta cizaña.
que Satanás fue sembrando minuciosamente en el mundo. Amén. Desgraciadamente, millones de personas están siendo condenadas por esto. Como dije anteriormente, Satanás se toma de religiones, mucho más que la ciencia, para engañar a la gente. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo unas palabras muy importantes. Vayamos a Juan 14:6. Jesús dijo unas palabras muy importantes cuando estuvo aquí en la tierra. Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Ven? ¿Escucharon? Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? ¿Qué nos quiso decir Jesús? ¿Acaso en este versículo entra el Papa, entra Alá? Dice: yo soy el camino, el único camino, soy la única verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Amén. Entonces, en otras palabras, ¿qué hizo Jesús en este versículo? Le declaró la guerra a todas las religiones, le declaró la guerra a todos los dioses y a todos los ídolos. Amén. Que se estaban formando ya, que se habían formado y los que se iban a formar. Amén. En este versículo Jesús le declaró la guerra a todas esas religiones, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí, dice. Amén. Entonces se mostró como el único camino. Satanás sabe cómo dar tropiezo a estas palabras de Jesús. Satanás es inteligente. Como una vez escuché, Satanás no se preocupa de pararse en una sombra y decirte sino que él es inteligente, un ser inteligente, y sabe dónde actuar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Satanás supo cómo darle tropiezo a estas palabras. Por eso provocó que su iglesia se dividiera en diferentes títulos. ¿Amén? Vemos cómo Satanás está trabajando. Un ser inteligente hizo que su iglesia se dividiera en diferentes títulos. Y entramos evangélicos, metodistas, anglicanos, pentecostales, presbiterianos, bautistas, sabatistas, para dar confusión a la gente. Amén. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo una oración directamente y especialmente por su iglesia. Amén. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo una oración que era directamente a su iglesia y a los que iban a creer después. Hizo una oración específicamente. Vayamos a Juan 17, versículo 20, para ver cuál es esa oración que Jesús hizo. Juan 17, versículo 20. Juan 17, versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos. Ahí está orando Jesús. Esta es la oración que hizo Jesús. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice: para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hizo Satanás? Separó a su iglesia, la dividió. ¿Y qué hizo Jesús en su oración? Que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Si la iglesia es una, el mundo va a saber que de verdad Jesús es el camino. Amén.
Si la iglesia es una, de verdad el mundo va a poder conocer a Jesús. Amén. Entonces Dios quiere que seamos uno. Tenemos que estar unidos como iglesia. Amén. Y esto de hacer convenciones, esto de juntarnos, no hace uno, ¿no es cierto? Esto de hacer convenciones, nosotros nos juntamos y podemos estar aprendiendo de Dios, ¿no es cierto? Y esto nos sirve. Amén. Entonces Dios quiere que seamos uno. Entonces, volviendo a la parábola, por cizaña, ¿qué es la cizaña? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por cizaña? Según la parábola. Los hijos del mal. Amén. Entonces, por cizaña entendemos que todo aquello que Satanás siembra en contra del Evangelio. ¿Amén? Eso es lo que entendemos por cizaña, según su palabra. Amén. Y no es que al principio le hicimos dos preguntas. ¿Qué es lo que se refería a la cizaña? Y ya la respondimos. La segunda, ¿por qué Dios permite que crezcan juntos? ¿Por qué Dios permite que la buena semilla y la cizaña crezcan juntas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que Dios permite esto? ¿Por qué será que Dios permite que crezcan juntos? Aquí se la resumo. La respuesta es por amor al ser humano. Diga, por amor al ser humano. Diga, por amor al ser humano. Amén. Entonces ahora me voy a explicar por qué. Miren, mucho antes que Jesús viniera a la tierra como hombre, cuando se humanizó, mucho antes de eso, Satanás ya había empezado a sembrar la cizaña en el mundo. Antiguamente solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, solamente el pueblo de Israel. Y solo ellos sabían de las leyes de Dios, solamente ellos sabían de que existía este Dios verdadero. También solamente el pueblo de Israel lo sabía. Pero aún así, ellos siempre actuaron en rebeldía y servían a otros dioses. Amén. Los otros pueblos que no eran israelitas, que no eran judíos, no sabían nada de este Dios, no sabían nada del Dios verdadero. Ellos tenían sus propios ídolos, sus propios dioses. Amén. Y desde esos tiempos Dios ya tenía en su corazón a los otros pueblos. Diga, Dios ya tenía en su corazón a los otros pueblos. Desde esos tiempos Dios ya tenía en su corazón a los otros pueblos. Por lo que se arrancaba la cizaña en ese tiempo, todos los otros pueblos, la mayoría de los israelitas hubiesen sido quemados. Amén. Hubiesen sido quemados en el infierno junto con la cizaña. Si Dios hubiera quitado la cizaña en ese tiempo, todos los otros pueblos y la mayoría de los israelitas habían sido condenados por la cizaña. Amén. Entonces por eso Dios permitió que se conserven en ese tiempo. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que Él vino a hacer lo suyo. Diga, Él vino a hacer lo suyo. Él vino a hacer lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Morir por la condenación de todos nosotros. Amén. Eso era lo suyo. Él vino a morir, vino a enseñarnos también de su reino. Él vino a morir por los pecados de la humanidad. Amén. Y dice, Él vino a lo suyo. Él vino a lo suyo. ¿Y qué dice? Y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refería la palabra cuando habla y los suyos? En esta palabra hablaba del pueblo de Israel, porque solamente ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, vayamos a Juan 1:12. Ahí está la palabra que estoy hablando, para que no crean que estoy mintiendo. En Juan 1:12. Juan 1, versículo 12. Juan 1:12. Perdón. 1:11, 12. Ahí sí. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la palabra. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice después, más a todos. Cuando habla de todos, ahí nos cerró a todos nosotros. Los que no éramos judíos, los que no éramos israelitas, ahí nos cerró Dios. Amén. Estaba en el corazón de Dios nosotros. Dice, más a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, por medio de Jesús, se dio el paso para que todos los otros pueblos puedan ser parte de los hijos de Dios, o sea, de la buena semilla, del trigo que Jesús sembró y que Dios sembró. Si hoy en día Dios aún no arranca la cizaña, es porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que porque existen muchos lugares del mundo donde nunca ha llegado el Evangelio, donde nunca se ha predicado esta palabra, nunca se ha llevado la doctrina verdadera, nunca han sabido de que existe Jesús, de que existió Jesús y que existe este Dios verdadero. Amén. Por eso el fin de los tiempos, cuando Jesús venga a separar la cizaña del trigo, va a ser cuando se haya llevado el Evangelio a todo el mundo. Cuando se haya llevado el Evangelio a todo alrededor de este mundo. Y todos tengan la oportunidad de recibirlo. Amén. Por eso Dios permite que crezcan juntos. Entonces ahí respondemos eso. Por eso Dios permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Por amor a la humanidad. Diga, por amor a la humanidad. Entonces, en resumida, ahora nos podemos dar cuenta de lo que Jesús nos quiso enseñar en esta parábola. ¿Podemos tener ya una idea de lo que Jesús nos quiso enseñar? Y hasta más que enseñar, lo que Jesús nos quiso hacer entender para que abriéramos nuestros ojos ahora, en estos tiempos, lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Número uno, que Satanás de verdad quiere condenar al ser humano junto con él. Y dos, de que Dios de verdad quiere salvarlo de la condenación. A todos nosotros, a toda la humanidad. Entonces ahora que supimos más o menos lo que decía la parábola, lo que Jesús quiso decir por medio de la parábola. Ahora, ¿qué es lo que Dios me entregó para este día? A través de esta parábola, para mí y para ustedes. Que nosotros conocemos esta verdad, como hijos de Dios, como jóvenes cristianos. Nosotros conocemos su verdad. Nosotros fuimos enseñados según su doctrina verdadera, lo que Él formó. Nosotros que conocemos la verdad, es necesario también que la llevemos. Amén. Para que la influencia que Satanás ejerce en este mundo, que es muy fuerte, para la influencia que Satanás ejerce en este mundo es muy grande, pero que no sea más grande que los hijos de Dios. Amén. Satanás está condenado por Dios y Él quiere llevarse su condenación al ser humano. El ser humano está condenado a causa del pecado. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, todos nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nacemos con ese corazón pecaminoso. Amén. Pero Dios mostró ese amor a nosotros. Dice que por medio de Jesús nosotros somos salvados de esa condenación. Dice porque Jesús cargó en sí mismo esa condenación. La condenación que nosotros merecíamos, Él la cargó en sí mismo. Entonces Él nos dio y nos cambió la condenación por un lugar en los cielos. Amén. Es por esta razón que Satanás no quiere que la gente conozca a Jesús y su verdadera doctrina. Vayamos a 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4.
Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces este versículo nos dice que Satanás cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio a las personas. Entonces nos damos cuenta de que esta luz es grande. Nos damos cuenta de que de verdad la luz entre Dios y Satanás por las almas de la humanidad es algo grande. Dice que Satanás cegó el entendimiento. ¿Por qué existen movimientos ateos? ¿Por qué existen movimientos de esta magnitud en este tiempo? Porque Satanás está desesperado. Y nosotros tenemos la verdad. Y sabemos que esto es para salvación. Las personas necesitan conocer de Jesús. Y nosotros tenemos la verdad. Nosotros la conocemos. Amén. Entonces esto es lo que Dios me entregaba por medio de esta palabra. Satanás se encargó minuciosamente de sembrar su cizaña. Si vemos tantas religiones, si vemos tantas enseñanzas que van en contra de la palabra, si vemos tantas ciencias que van en contra de la palabra, es por esto, porque Satanás sembró la cizaña. Pero eso nunca puede apagar lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Amén. Como sus hijos, como su iglesia. Amén. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Nosotros. Amén. Diga, yo soy la iglesia de Dios. Yo soy un hijo de Dios. La cizaña no puede apagar a la iglesia de Dios. Amén. Entonces eso es lo que Dios me entregó hoy. Amén. ¿Puede ponerse de pie?